Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Gracias por su fidelidad, gracias por su sintonía, ¿verdad? Nosotros hoy queremos compartir el Evangelio de Cristo y queremos compartirlo más que a la iglesia, compartirlo a ese amigo, para que usted lo reproduzca, lo envíe a ese amigo por quien usted ora, ¿verdad? El cual usted considera que necesita oír de la palabra de Cristo. Bueno, es para ellos este mensaje de hoy. Hoy quiero hablarles de Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús de Nazaret? El hombre de la historia, para algunos, el hombre que dividió la historia entre antes y después de él. El hombre que dividió la historia, bueno. Para algunos el Cristo, ¿verdad? En griego el Cristo es el ungido de Dios. Para los hebreos el Mesías, el ungido de Dios. La misma palabra, el mismo significado. Pero Él es más que eso. Y entonces, la primera parte vamos a tocar para que usted vea a Jesús no solamente como el hombre de la historia, sino lo que la Biblia dice y señala por los testigos, quién es Él. Y eso es lo que vamos a encontrar ahora en los próximos textos que vamos a leer. La primera parte vamos a leer textos que hablan acerca de Él, ¿verdad? En la segunda parte vamos a hablar textos que dicen acerca de lo que la gente decía que era Él. Y al final nosotros vamos a llegar a ¿qué dice usted? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para usted? Sin más preámbulos, entonces permítanme invitarles a leer en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Del 1 al 3. Este pasaje es extremadamente controversial para algunos. Para nosotros es extremadamente luminoso, clarificante acerca de quién es Jesús. Juan, uno de sus discípulos, llamado el discípulo amado, el más joven de todos, fue quien escribió esto para comenzar, y lo escribió en un contexto para hablar a gente no hebrea, no judía, sino gentil, para griegos. Por eso usa la palabra logos, que es la palabra verbo. El verbo, la palabra en griego es logos. Entonces, dirigiéndose a esa comunidad de gentiles o de griegos, él usa en el principio, permítame hacer una exégesis aquí en cada uno de los versículos, en el principio, o sea, es una acotación por la izquierda de un paréntesis porque está indeterminado. En algún momento en el principio ya era el verbo, o sea, antes del principio Jesús ya era, o el verbo ya era. Pero no solamente que existía desde antes del principio, sino que el verbo era con Dios. O sea, coexistía con Dios. Para coexistir con Dios tenía que tener esas características intransferibles de Dios: omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Pero también tenía que tener eternidad. También tenía que tener gloria y santidad. O sea, tenía la misma condición. Por eso los escritores, los exégetas ponen logos prostonteo. O sea, estaba cara a cara el verbo con Dios, con Teo. Y además añade esa interjección que aparece ahí y dice, y el verbo era Dios. O sea, el que coexistía con Dios no solamente estaban de igual a igual, es que tenían la misma condición. Él también era el verbo. Y dice que también todas las cosas, todas, cuando dice todas no exceptúa ni siquiera una, todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Él es el agente
diseñador, arquitecto y creador de todo lo que existe. Por eso es que cuando el Padre dijo, hágase la luz, ¿verdad? Cuando sale del centro de la Trinidad, hágase la luz, o produzca la tierra, o hágase. Entonces, ¿quién es lo que sale de Dios? La palabra, el verbo. Y el verbo entonces articula para que haya algo que en hebreo se llama barak. Barak es crear ex nihilo. O sea, crear no a partir de una materia prima, sino crear de donde no hay nada. Estas cosas a uno los oye y le dice, puf, no puede ser. Bueno, así es Dios. Dios crea, únicamente Él crea donde no hay nada. Por eso le digo, sea la luz. Y fue hecha la luz. Pero el agente ejecutor de esa declaración, el que está hablando, el verbo que sale del centro de la deidad, es Cristo. ¿Por qué digo Cristo? Permítame señalar. En el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ahora Juan no solamente hace, después que está en la cúspide del concepto de la divinidad de Cristo, ¿verdad? De la coexistencia como Dios que es, ahora dice, bueno, Él se despojó de su gloria, se vació de su gloria, ¿verdad? Y se hizo carne. O sea, habitó como cualquiera de nosotros. Se hizo carne y a través de Él fue dado el conocimiento de la verdad, de Dios y de la verdad. Entonces, para nosotros es tremendamente, para otros se confunden con este pasaje, pero para nosotros que por su gracia tenemos la capacidad de ver cosas que otros quisiéramos que vieran, pero no pueden ver, para nosotros es el texto más hermoso que certifica la deidad de Cristo. También en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, quien escribe esta carta a Colosa, a los hermanos de la iglesia que está en Colosa, no es el apóstol Juan. Es un hombre que era el peor enemigo de la iglesia. Uno llamado Saulo de Tarso. Que un día se consiguió en el camino, cuando estaba llegando a Damasco, al mediodía, Jesús lo estaba esperando ahí antes de entrar a Damasco. Y cuando él se le manifestó, dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? De una vez lo declaró Señor, porque sabía que la majestad que estaba ahí era el Cristo glorificado. Ahora él se convierte en el heraldo, en el protagonista de la obra misionera. Este que anteriormente era adverso, porque consintió la muerte de Esteban, y dice él que él torturaba a los creyentes y los hacía inclusive blasfemar. Pero ahora la vida le cambió. Ahora él es un apóstol porque el mismo Cristo le enseñó el evangelio, como él testifica. Yo no he recibido el evangelio de otro hombre, sino Cristo mismo me ha enseñado el evangelio. Qué privilegio tuvo este Pablo. Y dice él, porque en él fueron creadas, vuelvo a repetir la palabra, todas las cosas. Todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Por él y para él. Estoy hablando acerca de quién es Jesús. ¿Quién dice la palabra que es Jesús? Por eso para nosotros Jesús es Dios manifestado en carne. Es el autor de todo lo creado. Óigame lo que dice Pablo aquí. ¿Visible o invisible? Y hay otro pasaje que también con este último pasaje
como que sella, ¿verdad? El escritor a los Hebreos en el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad, de la majestad en las alturas. Óigame, esto es como decíamos en criollo, la guinda del helado, lo que faltaba. ¿Por qué? Porque el escritor a los Hebreos, sea quien sea, no debatamos sobre eso, pero el asunto es que la inspiración de esto es total. ¿Por qué? Porque dice, definitivamente tiene que ser alguien de origen hebreo, ¿verdad? Porque dice, Dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres, o sea, era de origen hebreo. Pudo haber sido Apolo, pudo haber sido Pablo, pudo haber sido otro, no sé. Pero el asunto es, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y esto es algo que nosotros debemos resaltar siempre, que estando en la condición de hijo, nunca dejó de ser Dios. Ni nunca dejó de tener eternidad. Lo que pasa es que algunos usan la palabra como hijo, como alguien que ha sido creado. Cuidado con eso. Porque nadie que coexiste en la eternidad y que sea la causa de todo lo creado, pudo haber sido creado a su vez por otro. Por eso dice, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Allá en Crónica vemos que dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. En esa relación, el escritor a los Hebreos dice, hablando de Cristo, dos características. Uno, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, está hablando que toda la gloria de Dios está en Cristo. Y no solamente eso, en lo que sigue dice, y Él es la imagen misma de su sustancia. Dios es espíritu, Dios es invisible, a Dios no lo ha visto nadie. Todas las experiencias que han tenido los hombres con Dios ha sido con Cristo. Así como tuvo Isaías, aquella experiencia de Isaías capítulo 6, versículo 2 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, a Cristo. A Dios no lo ha visto, el Padre no lo ha visto nadie. A Cristo es el que se ha manifestado todo. Y estaba en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y habían querubines con seis alas, 3 pares de alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro decía, santo, santo, santo. Ahora mire cómo dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cristo es Jehová de los ejércitos. Ahora bien, dice el pasaje en hebreo, Él es la imagen misma de su sustancia. Todos nosotros tenemos una sustancia, pero no es el cuerpo la sustancia, y el alma es algo inmaterial. ¿Cuál es la sustancia de cada uno de los hombres? Para tener una idea de qué es la sustancia de Cristo. Bueno, exactamente lo que es el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Un carácter santo. ¿Cómo es Cristo? Santo. ¿Me entiende? ¿Cuál es el carácter de Dios? Eterno. ¿Cómo es Cristo? Eterno. ¿Cuál es el carácter de Dios? Glorioso. Vive en la gloria. Pues por eso Jesús le dijo, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Cristo es glorioso. O sea, exactamente todas las características de Dios Padre están en el Hijo. ¿Me está entendiendo de que no estoy hablando de un simple ungido o de un Cristo o de un Mesías que es cualquier hombre que ha sido un iluminado o algo así? No estoy hablando de eso. Estoy hablando que Dios se despojó de su gloria para venir a la tierra y mostrarnos y enseñarnos y revelarnos al Dios de amor. Esa es la verdad. Ahora, en el plano humano, en Mateo capítulo 16, él quería saber
¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. Vamos a leer Mateo 16, 13 al 18. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo no sé si fue de mañana ese momento o si fue de tarde, ni a qué hora fue. Pero, ¿por qué Jesús le preguntó a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sabe? ¿Acaso él no sabía lo que había en el corazón de ellos? Claro que sí. Es como la gente cuando se pregunta: ¿por qué tenemos que orar? ¿Acaso Dios no sabe qué necesidad tengo? Claro que lo sabe. Pero hay algo que necesitamos nosotros, confesarlo. Dios quiere que nosotros, no para ayudarlo a Él, es para ayudarnos a nosotros. Entonces, es importante que ustedes mismos digan lo que ustedes consideran acerca de mí. ¿Quién soy yo? Porque lo que la gente diga que soy Elías, o que soy Jeremías, o que soy algún profeta, o que soy Juan el Bautista, eso está bien. Pero hay algo que me interesa más, saber qué dicen ustedes acerca de mí. Y estoy haciendo una exégesis, un paráfrasis, ¿verdad? Pero me imagino que en ese momento la gente quedó en silencio. Los apóstoles quedaron en silencio. ¿Qué respondo? ¿Qué responder? Y tenía que salir alguien como el temperamento colérico de este Pedro. Y digo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes lo que la respuesta de Jesús, lo que implica la respuesta de Jesús? Dice: bienaventurado, Macario, felicísimo, tú Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una verdad tremenda. Es que nadie puede declarar a Cristo, el Mesías, a Jesús, el Cristo, a menos que el Padre se lo revele. Nadie en ningún culto puede confesar a Cristo como Señor, a menos que el Padre se lo revele. Bien dice Pablo que nadie puede decir a Cristo Señor, a menos que sea por el Espíritu. O sea, nadie ha venido a mí que el Padre no le trajere, si el Padre no le trajere. Todos los que hemos llegado a Jesús, no hemos llegado por nuestra propia cuenta, es porque Dios nos trajo a Él. Y ahí está lo hermoso. Y algunos se preguntan: pero es que yo no siento nada, pastor, es que yo no he oído nada, yo no he tenido ninguna experiencia, no he tenido ningún avistamiento, no he tenido nada. Simplemente yo le aconsejo a los que piensen así, le digo: mire, cuando usted esté a solas, Señor, muéstrame tu verdad. Dios, muéstrame tu verdad. Necesito tu verdad. Porque, ¿sabe? Esa inquietud la tenía yo antes de conocer a Cristo. Y yo, cuando todos dormían, yo me arrodillaba al lado de mi cama y yo oraba de esa manera: Señor, muéstrame tu verdad. Porque hay muchas verdades, pero hay una que es verdad. Hay verdades relativas, pero hay una que es absoluta. Y es Dios. Señor, muéstrame. Hasta que llegó el día, un 31 de diciembre del año 1981, que Dios habló a mi corazón y me llamó. Por eso estoy aquí. Por eso quiero que ustedes lo conozcan. Por eso quiero que ustedes hablen de Él. ¿Quién dice usted que es Jesucristo? ¿El simple Jesús de Nazaret que vivió el tiempo? ¿O quien dice la palabra que es Dios? Dios manifestado en carne. El autor de todo lo creado. Ahora, el asunto es, vamos a leer otro pasaje en Juan capítulo 8, versículo 12. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es la condición del hombre? Tiniebla. Dios es luz. Dice: el que me sigue
Ahora, la única manera de seguirle, para empezar, hay que confesarle como Señor. Perdón. El confesarle como Señor no es de parte nuestra. No es nuestra inferencia lógica, nuestra percepción. No. Es simplemente que Dios nos impulsa a confesarle. Cuando yo hago un llamado a la gente, a la congregación, y digo, si en este momento usted está sintiendo en su corazón un agitar de su corazón, un deseo de decir, una voz pequeña que le dice, pasa adelante, que lo que está diciendo es verdad. No es alguien, el vecino que está al lado, es el Espíritu Santo que está hablando a su corazón. Y si en este momento eso está sucediendo, esto es el momento de gracia. Porque el que escuche usted hoy al Señor, el mensaje del Señor Jesús, no es casualidad. El que escuche este mensaje tiene hoy la oportunidad preciosa de parte de Dios de declararle a Él como Señor. Vuelvo y repito, no le puede declarar a Él como Señor a menos que sea por parte del Espíritu Santo que lo convenza de la necesidad que usted tiene de recibirlo como Señor. Quisiera usted en esta tarde orar conmigo. Yo le invito a que oremos. Oremos de esta forma. Oremos al Padre para que en su gran misericordia nos revele que es verdad el mensaje que está oyendo y que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como dijo Tomás, tú eres Señor mío y Dios mío. Así como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como dijo también Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Él es quien nos trasladó de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el Padre. Entonces vamos a orar al Padre. Cierre sus ojos ahí donde está y ore conmigo. Señor Jesús, en tu nombre me acerco al Padre. Y Padre, te ruego que te reveles a mi vida. Y en esta hora quiero, y así lo hago, confieso a Jesús, tu Hijo, como mi Señor y mi Dios. Y también mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, de no haberte conocido antes, de haber caminado en un camino que no era el correcto. Pero ahora, Señor, he escuchado tu palabra y he creído. Y por eso en esta hora yo te declaro, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Y te ruego que perdones mis pecados y que con tu sangre puedas limpiar toda mi vida pasada. Haz de mí un hombre nuevo para agradarte en todo lo que tenga todavía por vivir. En tu nombre estoy orando y te doy gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentre.